Generalmente las causas de migración en África y Asia son inestabilidad política y social, que crea y arrasa conflictos y guerras internas dada la situación económica que dificulta la financiación y el subempleo o la falta de expectativas profesionales para los jóvenes. ¿Qué es un refugiado? Un refugiado es una persona que huye por miedo por raza, religión y nacionalidad. 3000 a.C., conocida como Mesopotamia, el origen de la civilización, siempre vivió en conflicto. Tenía un lugar estratégico para comercializar, tiempos de Fenicia. Después la conquistó el Imperio Otomano, hasta la Primera Guerra Mundial. Así, Mesopotamia se disolvió y dos de los países ganadores dividieron el territorio: Irak, Palestina para Inglaterra y Líbano y Siria para Francia. Rusia también quería territorio y no lo logró, así que sacó los acuerdos Sykes-Picot, 1922. Europa sale y se funda Israel, que desde ese entonces ha tenido continuos problemas y guerras. En Siria, Hafez al-Assad, después de su muerte, llegó su hijo Bashar, y la mayoría de las personas nos dicen que en Siria son islamistas, pero bajo diferentes denominaciones. La gran mayoría son sunís, pero gobiernan los chiitas, lo cual enoja al resto de gente. Esto da paso a la guerra civil, que desencadena que las personas huyan del país a Europa y se inicia la crisis de refugiados. China y Rusia contra Qatar y Arabia, e indirectamente Francia y Estados Unidos. Aquí se forman los grupos paramilitares y que abusaban de los derechos de las personas. Ejemplo: el Estado Islámico, el Boko Haram, los talibans, militante Fulani, los Al-Shabaab y los Qaeda. Todos estos partidos paramilitares. Estos grupos o partidos se beneficiaban con el petróleo, extorsiones, robos, etc. En canales de Cilicia se averían las lanchas, los barcos, donde se transportaban casi llegando a las costas maltesas. Un ejemplo fue el de Impetusa, que un barco se hundió y al momento de hundirse, posteriormente se incendió. Murieron más de 220,000 personas. ¿Por qué migran hacia Europa? Pues ¿por qué migran? Los migrantes toman rutas desde África hacia Europa, no porque necesiten protección o empleo, sino porque sus países no satisfacen sus aspiraciones con la suficiente rapidez. Esto lo dice según un nuevo estudio de la Agencia de Desarrollo de la ONU. Existen unas rutas de migración: el Golfo de Adén, el Mar Mediterráneo, las mareas de España, la Libia e Italia y Libia y Grecia. ¿Por qué llegan a la isla italiana de Lampedusa? Lampedusa se ha convertido en un cuello de botella de la inmigración porque es el punto europeo más cercano desde el norte de África. Sin embargo, los centros de recepción de migrantes en otros puertos italianos y en Grecia y Malta también están completamente sobrepoblados. Datos de Frontex, de la agencia fronteriza de la Unión Europea, confirman que ha habido un gran aumento en el número de migrantes que realizan el peligroso viaje en el barco desde Egipto y Libia. Vienen los migrantes. La guerra civil en Siria ha provocado un drástico incremento en el número de migrantes. Según las agencias de ayuda, este conflicto es la principal fuente de migración a la Unión Europea. El número de sirios que huyen de su país ha sobrepasado al de los afganos, los eritreos y otras nacionalidades. Pero también hay un gran número procedente de África y Asia, que arriesgan su vida al tratar de pasar el Mediterráneo. Se dice que en Libia pagan demasiadas cantidades a traficantes de personas para escapar del conflicto de su país. ¿Es esta ruta del Mediterráneo el único trayecto de migración? Respuesta: no. Hay muchas otras rutas que también suelen usar los migrantes que quieren llegar a Europa. Grecia es un importante punto de tránsito. Muchas personas viajan a través de los Balcanes para tratar de llegar al norte de Europa. En dos perspectivas opuestas. La primera debe ser la política y la humana. La política nos dice que encierra un panorama poco amable y oscuro. La migración de los africanos y asiáticos es un riesgo para el modelo socioeconómico europeo, porque las posibilidades reales para conservar la cultura y sostener el modelo productivo es prácticamente alivio. Perspectiva humana.
La segunda es únicamente el deseo de superación del futuro un tanto no tan oscuro, como lo ven ellos, que impulsa a los inmigrantes africanos y asiáticos a desafiar esa travesía, la muerte en alta mar. Esto es un sentido de supervivencia únicamente, el que alienta a los africanos y asiáticos a encontrar la tierra prometida en el viejo continente. Una revista de Oxford nos dice que en menos de 25 años la población musulmana será la cuarta parte del grueso poblacional, como ya lo había dicho antes, y por supuesto que esto implica un riesgo en el modelo cultural, socioeconómico de Europa. Podemos asimilar el fenómeno de América que está pasando acá en nuestro continente cuando miramos a los Estados Unidos. La gran diferencia acá es que el sueño americano sí tiene posibilidad de crecer exponencialmente. Una opinión personal es que digo que mientras haya abuso en el continente africano y asiático, la migración continuará pese lo que pese. Seguirá habiendo violencia mientras haya menos oportunidad de paz y desarrollo. La fórmula de migración está en manos de Bruselas, donde Europa deberá promulgar políticas públicas que estimulen la inversión privada de las naciones africanas y asiáticas y desarrollen programas subsidiarios en educación, salud y cultura. Personalmente creo que si comienzan lo más antes posible, quizá el problema pueda solucionarse. Gracias.